Bueno, somos de la Facultad de Odontología de la Universidad Continental. El tema principal que nos ha tocado exponer a mi compañera y a mí es el tejido epitelial glandular endocrino, en hipófisis, glándula suprarrenal, ovario y páncreas. Para conocer eso, primero tenemos que saber qué es el tejido epitelial glandular. Y el tejido epitelial glandular se especializa en la producción de varios tipos de secreción. Las glándulas se originan a partir de células epiteliales que dejan la superficie y que se desarrollan y penetran en el tejido conectivo subyacente y elaboran alrededor de ella una lámina basal. Al formar el parénquima de las glándulas, equivaldría a decir que forma el tejido noble y funcionante de las glándulas, que son órganos especializados de la elaboración de secreciones. Estos epitelios glandulares se clasifican en dos grupos principales con base en el método de distribución de sus productos secretores, en tres grupos: exocrinas, endocrinas y mixtas. Las unidades secretoras aunadas a sus conductos son el parénquima de la glándula, en tanto que el estroma de la glándula representa los elementos del tejido conectivo e invaden y apoyan el parénquima. Específicamente, vierten su secreción directamente a la sangre, a nivel de los vasos capilares sanguíneos y capilares, que se dan en el medio interno. Las secreciones de las glándulas endocrinas son de diferentes naturalezas químicas, pero en general se denominan hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que se encargan de coordinar, integrar y regular el funcionamiento de diversas células y órganos de la economía. Y sus características principales, que son 8 características. En la principal constituyen órganos macizos, carecen de conductos excretores, poseen abundantes vasos sanguíneos, sus células elaboran hormonas. Las células ejecutan su acción de acuerdo a la naturaleza química de las hormonas, como son las lipofílicas o no. Las células almacenan su secreción de diferentes formas de acuerdo a la naturaleza química de su hormona. Sus células poseen características fisiológicas acorde a la naturaleza química del producto elaborado y se pueden originar de cualquier de las tres hojas embrionarias, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y la clasificación, que son cordonales, vesiculares o foliculares, glandulares, mixtas o anficrinas. En las cordonales, las células se disponen formando cordones celulares que corren paralela a los capilares sanguíneos. Uno de los ejemplos más claros son la parótida y la suprarrenal, la glándula suprarrenal. Y en caso de las vesiculares o foliculares, las células se depositan en vesículas. Uno de los ejemplos que sería la glándula tiroides y con sus células foliculares. Y en la glándula mixta o anficrina cumplen funciones endocrinas y exocrinas, razón por la cual se las cataloga como mixtas o anficrinas. Los ejemplos más precisos son las páncreas, el hígado, el ovario, el testículo y los riñones. La hipófisis también llamada pituitaria, que es el centro de control de todas las glándulas celulares endocrinas. Esta se ubica en el cráneo, protegida en el interior del hueso esfenoides. La hipófisis se divide en tres partes: la adenohipófisis, la neurohipófisis y parte intermedia. En las partes distales, las células secretoras endocrinas se disponen en filas, folículos o se agrupan de manera irregular para formar el parénquima glandular. Las partes intermedias, poco desarrollada en la especie humana, está formada por células dispuestas en cordones o revistiendo cavidades, quistis de Rathke, que se llenan de coloide. La mayor parte de estas células son basófilas, aunque se puede encontrar algunas eosinófilas. C. La parte posterior de la hipófisis, la neurohipófisis, está formada por axones procedentes del hipotálamo y por unas células llamadas pituicitos, que no tienen capacidad de síntesis hormonal. El ovario. Los ovarios son productores y secretores de óvulos y hormonas sexuales. Los ovarios son las gónadas femeninas que están ubicados en la pelvis, uno a cada lado del útero. Las hormonas son sustancias secretadas por células especializadas, que están localizadas en las glándulas endocrinas.
Las gónadas son glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos, que son las células sexuales, y en su secreción interna producen hormonas que ejercen su acción en los órganos que intervienen en la función reproductora. En la glándula suprarrenal, esta glándula endocrina se encuentra localizada sobre la parte dorsal del riñón. La organización del tejido epitelial glandular refleja su variado tipo de secreción y determina los compartimientos de esta glándula. Así, hay dos partes diferenciadas, la corteza y la médula. La corteza se puede subdividir en otros 3 compartimientos. El más externo de los compartimentos corticales se denomina zona glomerular, donde las células epiteliales se organizan formando túbulos dispuestos irregularmente. Estas células están especializadas en la liberación de mineralocorticoides como la aldosterona. Inmediatamente debajo de la zona glomerular se encuentra en la zona fasciculada, que es la más extensa y en la que las células epiteliales se disponen formando túbulos orientados radialmente. Están especializadas en la producción y liberación de glucocorticoides como el cortisol. El tercer compartimento, el más interno de la corteza, es la zona reticular. Aquí los túbulos de células epiteliales también se disponen desordenadamente, formando una estructura reticular, y producen y liberan hormonas sexuales esteroideas como los andrógenos. El páncreas. El páncreas posee una porción secretora exocrina formada por los denominados ácidos pancreáticos y otra endocrina formada por los islotes de Langerhans. La parte apical de estas células que da hacia el interior del acino es más clara debido a la acumulación de su producto de secreción, los denominados gránulos de zimógeno, que contienen precursores de enzimas digestivas, mientras que por su parte basal aparece siempre más teñida por la abundancia de retículo endoplasmático rugoso, responsable de sintetizar los precursores enzimáticos. En el interior de algunos acinos pancreáticos se distinguen células más pálidas denominadas células intraacinares. Estas células son las responsables de la formación de túbulos intraacinares para la conducción del producto liberado en los acinos. La parte endocrina está formada por los islotes de Langerhans, los cuales se encuentran dispersos entre los acinos pancreáticos. Son agrupaciones celulares que poseen una fuerte red de capilares a donde se liberan los productos que sintetizan, aunque en preparaciones histológicas básicas son difíciles de distinguir. En los islotes de Langerhans hay diversos tipos celulares. Célula alfa secretan glucagón, célula beta secretan insulina y célula gamma que secretan somatostatina y células F secretan polipéptido pancreático. En la histología de los órganos de la hipófisis podemos ver en las láminas que se encuentra que en la zona de mayor tamaño y predominante densamente celular correspondiente a la adenohipófisis y separada de esta por un tabique fibrovascular a una zona de menor tamaño fibrilar con menor densidad celular que corresponde a la neurohipófisis. Y se distribuyen 3 tipos fundamentales de células: las células eosinófilas de citoplasma acidófilo amplio y núcleo pequeño, redondo, y las células basófilas de menor tamaño y el núcleo de mayor tamaño, también central y redondeada, y células cromófobas de citoplasma incúspido levemente teñido. El área neurohipofisiaria está constituido por fibras nerviosas con varicosidades o cuerpos de Henry, eosinófilos y células gliales o pituicitos de citoplasma es difícil de distinguir. El ovario. En el ovario podemos encontrar que el epitelio superficial que recubre los ovarios se denomina epitelio germinal. Directamente debajo de este epitelio se encuentra la túnica albugínea. Cada ovario se subdivide en una corteza muy celular y una médula que consiste sobre todo en el tejido conectivo laxo con una vascularización muy abundante. Y la glándula suprarrenal, que
podemos encontrar aquí como principal precursor, que es la zona fasciculada. Sus células de citoplasma pálido o esponjocitos forman cordones radiales a la superficie y paralelos entre sí. Posteriormente viene la médula suprarrenal, que está pobremente limitada y con escasas células cromafines. Células de citoplasma amplio ligeramente basidófilas, que se acompañan de grandes vasos medulares. Y desde la porción medular se distingue la corteza, la capa glomerular, la capa fascicular y capa reticular. Aparte de ser capas, también vienen a ser zonas. En la zona reticular, menos evidente que la anterior, está constituida por cordones irregulares de células pequeñas, y en la zona glomerular está formado por grupos cohesivos de células formadas pequeños glomérulas o nidos de pequeños tamaños. El páncreas. La porción exocrina está constituida por unidades acinares constituidas por células glandulares de citoplasma granular, basófilo y conductos de excreción. Algunas secciones de conductos excretores tapizados por células epiteliales cúbicas con luz visible, así como nidos celulares más claros que corresponden a los islotes endocrinos de Langerhans. Y como parte final, que tenemos un caso clínico, que es el síndrome de Cohn. El síndrome de Cohn, también conocido como hiperaldosterismo primario, es una enfermedad de las glándulas suprarrenales en la que se produce y se libera en la sangre una cantidad excesiva de una hormona denominada aldosterona. La aldosterona es una hormona que participa en el control de la presión arterial y del metabolismo renal del agua y sal. Favorece la retención de sodio, que es la sal, y con